Hola, buenas noches para todos. Primero que todo, darles las gracias por la comprensión de mi situación personal con la parte del internet y la luz. Y tercero, pues, un segundo, perdón. eh, estoy- ya me estoy organizando previamente una residencia donde pueda, son cosas personales, pero eso lo tengo que comentar, donde puedo ubicarme fácilmente y no tener más interrupciones frente a todo lo que ha sido nuestras sesiones sincrónicas. Cualquier cosa, pues yo estaré muy atento a sus dudas e inquietudes, tal como lo han hecho, digamos, por el chat personal, por el chat interno y foro de dudas y consultas. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, pues quiero retomar lo que nos corresponde prácticamente en esta semana que estábamos culminando, que era la semana número 3, ¿cierto? Como es conocido aquí en nuestro plan estratégico, ¿cierto? En nuestra plataforma aquí lo vemos, el inicio, plan estratégico, estamos en esta semana, semana 3, corresponde a unidad número 5, tenemos actividad número 3, actividad de aprendizaje, que tiene un valor de 7%, que va del 12 al 18 de septiembre. Esto, el foro, los espacios que se están habilitando, se están contestando, cada duda, inquietud que ustedes tengan y el espacio personal que es el chat acá en la parte superior, para que cualquier cosita por parte privada pues también me lo haga. Yo con mucho gusto les responderé. Como habíamos mencionado, pues vamos a iniciar la unidad número 5. Esta unidad, pues, tiene nuestro foro, ¿cierto? Todo lo que es básicamente introducción a lo que los conocimientos sobre hardware, el sistema operativo y su relación. En este caso, pues tenemos muy acorde toda la temática de trabajar. Una vista general sobre la temática que vemos aquí prácticamente. Conocimientos de hardware, sistema operativo, definición, a partir de sus características, clases, tipos de sistema operativo y un enfoque introductorio a lo que son los sistemas operativos distribuidos. Bueno, llegando nuevamente a la unidad número 5, el inicio, tengamos en cuenta que en el foro de avisos siempre se publica todo lo que hemos visto, ¿cierto? Por favor, aquí les comenté especialmente la notificación, si no estoy mal aquí, inicio de semana, por favor. Déjame un segundo que cursos, pues está aquí, me cojo un poquito, aquí está. Listo. Foro de inicio, foro de aviso, perdón. Está el mensaje que yo les coloqué, una notificación urgente, ¿no? Entonces, sobre esto fue una de la vez pasada lo que pasó. Iniciamos un poco más tarde. Y el inconveniente con la conectividad, que fue el que les puse el fin de semana, antes del viernes, con el cual les estaba pidiendo una gran excusa. Listo. Nosotros en esta semana número 3 pues, tenemos cronometrizado, trabajar todo lo que era los conocimientos de hardware, definición, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con estas temáticas en particular, pasó nuestra sesión sincrónica y la actividad. Regresamos nuevamente, entonces en este caso, nuestra unidad número 5, semana 3. Aquí tenemos nuestro AOA para que pongan al día, la trabajen y tengan la facilidad de poner en práctica todo el conocimiento que hemos venido trabajando. Listo. Bueno, aquí mismo vamos a proceder con nuestro módulo para comenzar a abordar la temática que corresponde frente a este. Después explicaremos la actividad. Es importante que usted tenga presente aquí, ¿cierto? El conocimiento de hardware. Todo lo que vamos a ver, ¿cierto? En este caso, pues hablamos sobre ciertos aspectos fundamentales, sobre el conocimiento de hardware, sistema operativo y su relación. Nosotros hacemos énfasis netamente a todos sus conceptos básicos, ¿verdad? Sus componentes. ¿Verdad? Como manera introductoria, podemos evocar que cuando hablamos de sistemas operativos, estamos hablando especialmente de ese conjunto de software, simplemente, que controla, define, administra cada uno de los recursos físicos y lógicos del sistema como tal. En este caso, el sistema es quién, el PC o el recurso, digamos, hardware que se tenga en ese momento. Normalmente podemos identificar que existen una variedad como tal, ¿sí?
pero esta variedad se define con base a lo que optamos nosotros por reconocer dentro del transcurso de lo que es reconocer el sistema operativo. Entonces nosotros lo vemos como una plataforma virtual extendida que me va a permitir a mí extender distintas funcionalidades. A partir de aquí que podemos ver distintos conceptos como el sistema operativo como, digamos, con una finalidad multiproceso, multitarea, entre otros. ¿Listo? Aquí también vemos que los sistemas operativos por lo general se enfocan en todo lo que tiene que ver con qué. También con base a lo que ofrece servicio a los usuarios, las tareas y a los procesadores. Entonces, con base a esa administración de esos recursos así, efectivamente, podemos reconocer los tipos de sistemas operativos. ¿Listo? Bueno. En otro momento, también lo podemos saber que existe una cantidad, una variedad de estos y una muy buena, digamos, reconocimiento de los tipos que podemos encontrar y hoy por hoy, digamos, esta evolución ha transcurrido a lo que nosotros identificamos a los famosos sistemas operativos distribuidos. En este caso, lo que buscamos con ellos es prácticamente mejorar el rendimiento de la administración de los sistemas, tanto a nivel, podemos decir, multiplataforma, multiusuario, monousuario. Son los tipos que hemos conocido nosotros, ¿cierto? Con tal de distribuir mejor ese conjunto de recursos que se utiliza, pues a partir de ahí pues se identifican con esa intención. Bueno, aquí vemos una prueba inicial con la que podemos tratar de mencionar o tener una inmersión en todo lo que es los sistemas operativos, ¿cierto? En su administración, los recursos, todo lo que tiene que ver con ellos. Pero no nos vamos a ir muy lejos, vamos a trabajar o a reconocer en este caso una definición más técnica de lo que son los sistemas operativos. ¿Sí? En este caso, a partir de sus características, lo vemos nuevamente como ese software más importante con el que podemos contar nosotros para administrar, gestionar y controlar cada uno de los recursos del PC. Sí, que es lo que realmente buscamos nosotros hoy por hoy, ¿no? Entonces ahí nos vamos a enfocar con esa parte. Pero ¿cuáles son esos elementos? Ahí vemos la memoria, el procesador, la impresora, el teclado, es decir, de los dispositivos de entrada, salida, de almacenamiento, todos esos dispositivos, ¿listo? Así como ciertos dispositivos que van a permitir la comunicación entre ellos como tal. Bueno, aquí vamos a ver cierto aspecto, bueno, distintos sistemas operativos que nosotros, para nosotros por hoy conocemos, ¿no? Que es Windows, Mac, Linux, los más conocidos, ¿ya? Ellos todos administran no solamente la parte hardware, que son los periféricos, también las aplicaciones que se instalan y se constituyen. ¿Sí? ¿Qué buscamos realmente? Administrar, gestionar esa parte de esas interfaces que van a hacer un poquito más amena cada uno de los recursos, especialmente la forma como ellos operan y distribuyen cada uno de esos recursos, la transmisión de un recurso con otro, comunicación como tal. Entonces aquí partimos de algo muy importante que es la administración de los recursos. Estos son los recursos principales con los cuales se administran. CPU, la RAM, el disco, la impresión y las redes. Las redes, ¿por qué? Obviamente para tratar de mitigar toda la comunicación que queremos evidenciar nosotros con otro dispositivo, ya sea por medio de un espacio de interconexión. Entonces, ciertas funciones que vemos nosotros acá son las que se administran desde por parte de la memoria, los procesadores, los dispositivos, entre otros, para que sean administrados, y desde las funciones que se administran de la información. Entonces nosotros aquí prácticamente nos damos cuenta en resumidas que es todo lo que busca gestionar, administrar y controlar. Entonces eso es lo más importante para el sistema operativo, ¿cierto? Vamos a retomar un poquito acá por lo menos. En funciones de la administración de la memoria, nos damos cuenta que lo que busca administrar, gestionar y controlar es poder llevar que los registros de recursos de memoria, estos que están compuestos de una u otra manera como se usa, puedan ser llevados a varios dispositivos a la vez, asignar sus recursos, recuperar recursos como tal. Lo mismo sucede con las funciones de administración del procesador.
donde nosotros lo que hacemos es llevar la administración, perdón, de los registros como tal de este y poder hacer un mejor asignamiento a cada uno, ¿verdad? De ese recurso del procesador, es decir, cada registro del procesador es la primera etapa de almacenamiento que tenemos y este a su vez permite gestionar cada acción que se necesita, como cual, obviamente una operación que necesitemos nosotros presentes para que pueda ser administrada, reconocida y trabajada. ¿Listo? En función de administrar los dispositivos, vemos distintos a los cuales vemos nosotros como son los de entrada, salida, almacenamiento. Así como la de administrar la información, en este caso con los recursos que se administra o se almacena como tal, disco duro, ¿verdad? Bases de datos, es decir, desde la parte del software como tal. Bueno, aquí vemos un gráfico muy interesante que muestra la relación entre el hardware y el software a partir del sistema operativo, la base como tal que se tiene, ¿cierto? Estos datos tipo de instrucción, señales de estado y señales de control. ¿Qué buscamos nosotros? Que a partir de cierto momento o cierta interpretación, la memoria reconoce, da, almacena, gestiona, estipula todo lo que tiene que ver. ¿Quién tiene el control, así como la unidad aritmético lógica, para poder almacenar lo que se estipula? Entonces, cada uno de estos se ve una redistribución de datos, de instrucciones, que son las que son, digamos, reconocidas como tal, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo aquí presente. Un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Esta es la estructura normalmente estipulada por Charles Babbage, el padre de la informática. Entrada, proceso, salida. Pero en este proceso vemos una memoria principal de datos frente a una memoria masiva para almacenamiento e interacción como tal. Y la unidad de control, la unidad aritmético lógica que permiten, digamos, tener un control sobre las instrucciones que nosotros normalmente evidenciamos. Entonces el sistema operativo en palabras concisas, pues administra todo esto. Algunos conceptos básicos dentro de los sistemas operativos que vamos a ver nosotros adelante, de pronto profundizar un poquito más, es el concepto de lo que es un proceso. ¿En qué consiste un proceso? Bueno, un proceso lo vemos desde el siguiente enfoque. Un proceso lo vemos como un programa que se está ejecutando, ¿sí? Un programa instanciado, un programa ejecutado. Este como tal lo que busca es prácticamente mantener esa habilidad como tal, ¿verdad? En los sistemas. Entonces, el proceso es el programa que se está ejecutando. Este comienza desde cierto punto y termina, digamos, teniendo o reconociendo su estructura, reconociendo sus elementos, ¿cierto? Pero ese es prácticamente cuando lo distanciamos, generamos como una imagen, que el cual está siendo cargada en la memoria. Entonces, el sistema operativo administra lo que son los procesos, administra lo que se van a convertir a futuro como actividades o tareas que el sistema operativo está gestionando con la intención de que de mantener en funcionamiento todo el equipo, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí vamos a encontrar distintos tipos de procesos y distintos estados de estos procesos. Cuando hablamos de estados es cómo ellos se pueden reconocer, cómo ellos pueden ser vistos, ¿verdad? Y mucho como tal tiene que ver con cada una de las capas que tiene, digamos, en pocas palabras, el sistema operativo, el shell, las aplicaciones y su kernel, que es el kernel, el núcleo del sistema operativo, que es quien se encarga en primera instancia de administrar cada uno de estos procesos o programas que de forma temporal están siendo ejecutados. ¿Listo? Aparece un siguiente concepto de lo que es un archivo. El archivo dentro de los sistemas operativos permite ciertas acciones en la parte o la gestión de almacenamiento de la información que el sistema operativo puede gestionar, como crearlos, cómo abrirlos, cómo escribirlos, cómo leer, cómo ubicarse dentro del puntero o reconocer su posición de memoria donde está siendo almacenada. Y por último, cómo cerrar un archivo en el sistema como tal. Aparece lo que es el núcleo y los procesos, ya hablamos del núcleo, ¿cierto? El núcleo es prácticamente el famoso kernel, que es prácticamente dentro del sistema operativo un conjunto de rutinas o subrutinas que se encarga de administrar tanto el procesador, la memoria, las entradas, las salidas y el resto de dispositivos que van a ser instalados. ¿Listo? Entonces aquí vemos una gráfica muy chévere, muy interesante, con lo cual nosotros podemos reconocer, ¿sí?, esa gestión como tal. Un proceso de usuario, un proceso ejecutado por el usuario,
que es prácticamente una instrucción, en este caso, como lo muestra la gráfica, que nos está indicando leer un registro en particular. Y cuando esto sucede, se vuelve un proceso, un programa que está siendo ejecutado y administrado por nuestro kernel. Aquí hubo un error de transcripción. No es kernel, sino kernel, ¿ok? Que con los devices o los drivers de control va a permitir ser interpretado hacia quién, hacia los dispositivos de entrada, de salida, almacenamiento, ¿verdad? Para poder reconocer ese conjunto de instrucciones. Entonces, aquí surge el siguiente concepto. El concepto de lo que denominamos nosotros llamada al sistema. La llamada al sistema lo que busca es requerir al usuario por parte del hardware que va a utilizar, ¿verdad? Como programa que tiene el usuario con quién se va a comunicar. Entonces los programas aquí siempre verifican sus resultados con una llamada al sistema para ver si ocurre o no ocurre una interrupción. Concepto importante. Dentro de los sistemas operativos aparecen las interrupciones. Las interrupciones son básicamente un conjunto de instrucciones ejecutadas, interpretadas y desarrolladas con el fin de mejorar el rendimiento de los sistemas. Cuando queremos mejorar el rendimiento del sistema como tal, generamos interrupciones. Las interrupciones permiten reconocer, ¿verdad?, distintos estados del sistema. Entonces, a través de ella damos una mayor atención o mayor efectividad o eficiencia también a cada una de las acciones que queramos desarrollar nosotros. Entonces, esos son básicamente algunos de los aspectos, digamos, más interesantes que podemos ver nosotros. Y que el kernel, el shell, prácticamente permite esa interacción con esos recursos. ¿Listo? Entonces, a través de los comandos del driver podemos reconocer algo muy interesante. Y pasamos ahora a la segunda temática, que son las clases y tipos de sistemas operativos. Los sistemas operativos pueden ser categorizados por distintas clases, ¿no? Distintos tipos. Todo depende de qué, de lo que vayan a hacer. Desde cierta parte, reconocer su tipo por parte de la estructura como una visión interna o por servicios que vaya a ofrecer. De la misma manera, podemos categorizarlos o clasificarlos, ¿verdad? En forma a lo que ofrecen sus propios servicios. Entonces sería como una vista externa prácticamente del sistema. Aquí nosotros lo representamos con la siguiente, o el siguiente, perdón, siguiente representación esquemática acá, con este mapa, donde vemos esa diversidad. Los sistemas operativos se clasifican por el número de usuarios, el número de tareas, el número de procesadores, por el propósito, por el tipo del diseño o por el tipo del desarrollo. Entonces, si nos enfocamos por el tipo de usuarios o la cantidad de usuarios, monousuarios o multiusuarios, obviamente sabemos de qué viene, ¿no? En la ejecución por parte de un usuario o por muchos usuarios. Por número de tareas, su ejecución, monotarea o multitareas. Por el número de procesadores, la cantidad de procesadores a ser utilizados. Uniproceso, multiproceso. Pero cuando estamos enfocándonos con multiprocesos, nos damos cuenta que tienen dos finalidades: trabajar de manera simétrica o asimétrica. Todo depende de la cantidad de procesos que estén en ejecución. Lo mismo sucede con el propósito. Algunos son de propósito general y otros de propósito específico. Es decir, de general que administra todo el sistema y específicos que administra algún sistema en particular. Por el tipo de diseño, pueden ser monolíticos, modulares, por capas, micronúcleos o por máquinas virtuales como tal. Es decir, cuando lo que queremos es el tipo de diseño a trabajar, administrar o organizar. Y por el tipo de desarrollo significa que algunos pueden ser licenciados, otros abiertos, ¿verdad? Todo depende cuando sea la finalidad del servicio que está ofreciendo. Entonces, el sistema operativo, por su estructura, lo estamos identificando de acuerdo a su diseño. Entonces, nos damos cuenta que tienen requisitos del usuario y requisitos del software, ¿cierto? Son estructuras especialmente asociadas. La estructura monolítica es la estructura de los primeros sistemas operativos, constituido fundamentalmente por un solo programa compuesto, es decir, una rutina entrelazada nada más, que va a permitir esa invocación de administración de los recursos. Esta construcción final es con base a un módulo separado que une a través de ciertas ligaduras. Aquí vemos el ejemplo de lo que son los monolíticos, ¿listo? Estos monolíticos prácticamente lo que utiliza es el modo del usuario, el modo del kernel, para poder ser administrado a cada parte del hardware. Versus la interpretación con el system kernel, que es prácticamente quien interpreta las instrucciones hacia las aplicaciones del usuario. Existe una estructura jerárquica dentro de los sistemas operativos, que es reconocida como
cierta necesidad para perfeccionar los sistemas. Entonces aquí lo que buscamos es, con esta estructura, dividir el sistema operativo en pequeñas partes. Y estas pequeñas partes lo que hace es identificar perfectamente aquellas acciones que están definidas. ¿Para qué? Para poder aclarar esas interfaces y poder constituir esa jerarquía. Algunos las enfocan de acuerdo al tipo que va a tener. Cuando vemos por las capas, obviamente, tenemos el spool, perdón, el aplicaciones y el shell. Obviamente, el centro es el núcleo de la CPU, ¿no? Para ser administrado. Aquí estas capas jerárquicas lo que hace es representarnos. Algunos la pueden hacer como el modelo OSI, pero no digamos el modelo OSI porque esto no es de comunicación, esto es más que todo de interpretación de la estructura jerárquica de cómo está constituido el sistema operativo, ¿sí? No una red de computadores. Entonces nos vemos con el siguiente enfoque. Desde la gestión de la información, que lo que queremos es prácticamente reconocer lo que es la quinta capa con el usuario, hasta la gestión de la memoria, que es cómo se almacenan los archivos. Por último, la gestión de los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Para poder mantener la comunicación con los dispositivos internos. Aquí obviamente viene la gestión de la CPU, ¿sí? Que es prácticamente memoria, procesador, ¿sí? Del hardware como tal que se encuentra. Toda esta jerarquía interpretada a lo que nosotros conocemos como el pool, las aplicaciones y dentro del shell para interpretar. También aparece el concepto de la máquina virtual. En los sistemas operativos, la máquina virtual prácticamente se representa una interfaz a cada proceso, es decir, como especie de una virtualización de este. Y parece muy idéntica a una máquina real subyacente, simplemente que lo que hace es asignar un conjunto de recursos limitados para poder integrar distintos sistemas. Entonces, varias de estas máquinas pueden verse reflejadas. Bueno. Bueno, eso es básicamente una explicación de lo que podría ser la representación de este concepto, ¿verdad? Dentro de los sistemas operativos. Vamos a ver distintos tipos también, de acuerdo a esa estructura. ¿Cómo están los sistemas operativos tipo cliente-servidor? ¿Sí? El sistema básicamente enfocado a ser cliente, entonces el servidor a ofrecer servicio como tal, y por medio de cierta comunicación, esta va a ser representada. Entonces, el núcleo como tal tiene la misión de establecer la comunicación entre los clientes y los servidores, y los procesos pueden ser tanto servidores como tipo de cliente. Entonces, aquí lo que buscamos es integrar todo ese conjunto de funciones, básicamente, ¿cierto? Entonces, aquí gráficamente podemos ver que se representa cuando existen ciertas peticiones por medio de un protocolo de comunicación, a lo que reconocemos el HTTP, ¿cierto? Emitimos una petición y recibimos una respuesta por parte del servidor. Esto funciona de esa manera en palabras castizas o una manera también general. Entonces, los sistemas operativos definidos o clasificados por servicios, aquí nosotros nos enfocamos al uso de usuarios, al uso digamos, de las tareas y por último al número de procesadores. ¿Para qué? Para poder integrar cada uno de estos tipos. Pues, si tengo muchos usuarios, muchas tareas, muchos procesadores, yo puedo interactuar entre ellos y reconocer si son simétricos o asimétricos al final. Listo. Bueno, aquí es una desglosarización un poquito más de lo que hemos explicado del monusuario y multiusuario, cómo estaría establecido, en ese caso, con su servidor, monotarea, multitarea, ¿verdad? Muy parecidos también. Esta partecita sí ya es más que todo de profundidad por parte de ustedes, pero es muy chévere, muy bonito, muy interesante reconocer los sistemas operativos para poder reconocer esa categorización, ¿verdad? O sea, clasificación como tal. ¿Sí? Especialmente por lo que queremos hacer, que es administrar cada uno de los recursos que tenemos nosotros desde el hardware. Entonces podemos hacerlo con esas distintas categorizaciones que vemos ahí. Listo. Y por último tenemos la temática de los sistemas operativos distribuidos. Esta, como ya lo habíamos dicho, de manera profundizar, aquí están estos enlaces para que profundicen un poquito más sobre esto, pero referenciamos puntualmente que el sistema distribuido lo que busca es prácticamente abarcar los servicios de todos por medio de la red, logrando integrar muchos recursos, ¿sí? Tanto de impresora, de respaldo, de memoria. Algunos lo enfocan cuando queremos conectar con una red de computadoras, pero acuérdense que también existe cliente-servidor, ¿verdad? Que busca lo mismo, pero aquí lo que hacemos es descentralizar, ya no va a ser todo en el servidor, sino que va a estar distribuido en toda la red, diferencia puntual como tal, ¿verdad? Para poder manejar esa transparencia de esas máquinas. Entonces aquí reconocemos que todo sistema distribuido
lo que identifica son procesos en varias unidades de procesamiento. Reintegramos subresultados. Cuando hablamos de sub, significa muchos de estos reconocidos se resuelven problemas concurrentes frente al concepto del paralelismo, se recuperan fallas, se consolidan y prácticamente aspectos asociados a la protección y seguridad de los componentes, ¿sí? Desde una parte muy avanzada tecnológicamente hablando. Y poder adaptar cada uno de los sistemas. Entonces, los sistemas operativos distribuidos hoy por hoy se vuelven como una de las mayores características, para así características, no, pero opciones, para ser mejoradas, para ser utilizadas, perdón, dentro de las grandes empresas y poder desempeñar un conjunto de funciones que permita a un usuario final identificarlo como algo normal, pero digamos, muy por debajo de la máquina no trabaja nada centralizado, sino todo distribuido. Y los usuarios pueden acceder a cualquiera de estos de una manera remota. Digamos que ciertas características que podemos ver acá. Puede ser eficiente, flexible, fiable y escalable como tal. Es decir, que podemos hacer ciertas modificaciones y aprovechar este rendimiento. Vamos a encontrar cierta arquitectura aquí para ver la eficiencia como es un cliente haciendo ciertas solicitudes, pero que va a estar asociado a distintos servidores maestros. Estos servidores maestros tienen asociados ciertos servidores esclavos, donde desde la parte administrativa y almacenamiento de información, prácticamente los archivos van a estar distribuidos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Para el cliente ser todo transparente, cree que simplemente hace una petición y ese se la devuelve. Y por no reconocer la estructura que está por medio de esta desarrollada virtualmente, reconoce como si fuera un servidor más. ¿Listo? Pero ya estos son aspectos asociados para mejorar el rendimiento cuando tenemos muchos equipos interconectados. Y aparecen ciertas características que ya mencionamos, la flexibilidad. Prácticamente estos sistemas es que su capacidad de soportar cambios y actualizaciones y mejoras como tal, prácticamente reconoce ciertos inconvenientes por la uniformidad y flexibilidad mínima de privilegios, digamos, a manera total para poder ser adaptada. La fiabilidad, que prácticamente es una redundancia, evitar o incluye redundancias de los posibles errores o tolerancias a fallos. La escalabilidad, que permite identificar el crecimiento portal de los dispositivos. Y aquí prácticamente lo que hacemos es permitir que este sea mejorado en futuros, digamos, futuros momentos. Hay un taller de entrenamiento para profundizar. Y por último, estaríamos llegando a la unidad número 6, esta, que es la que corresponde, digamos, en la semana que viene, esta semana entrante. Y el día jueves, pues nos estaríamos viendo en esta conexión. Espero, Dios mediante, poder lograr todo lo que tenemos planeado para quitar todos estos inconvenientes desagradables que he tenido, pues, y nuevamente agradecerles a ustedes por esa valiosa comprensión y mantener la comunicación asincrónica por nuestro chat y poder ir solucionando dudas e inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche, muchas gracias por todo, bendiciones y gracias por la comprensión. Que estén muy, pero muy bien. Estos en esas actividades que vamos a ver nosotros. Bueno, aquí que se me estaba pasando para cerrar un poquito lo que había mencionado antes. Lo que quería era hacer una salvedad en la actividad, en la actividad del foro. Cualquier cosa que tengan que está abierta, pues avisan y puedan hacer esas, digamos, validaciones, pues ya que con estas cosas estaré calificándoles este foro. Listo, escríbalo, menciónelo y haga la réplica a sus compañeros, que es muy importante. ¿Sí? Aquí está, teniendo en cuenta esta pregunta, usted va a dar la respuesta frente a ella. Listo. Bueno, eso ha sido todo. Ah, y para salvedad de ustedes, el recurso de aprendizaje que tenemos acá, pues son recursos que se enfocan mucho a reconocer gran parte de los sistemas operativos, que te ayudan a administrar de manera correcta el conocimiento que estás llevando. ¿Listo? Bueno, ahora sí, final. Estén muy bien y tengan una feliz noche.